Hola a todos, niños y niñas. Seguimos caminando dentro de este Solkin al interior de un año semilla eléctrica amarilla, recibiéndolo y sintiéndolo como un llamado para activar en nosotros la sincronía con las semillas de la evolución. Llegamos hoy al kin número 245 de este recorrido, la serpiente espectral roja, cuyo mandato nos dice: yo disuelvo con el fin de sobrevivir. Divulgando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital, con el tono espectral de la liberación. Y hasta ahora, normalmente nosotros como seres humanos hemos pensado que la vida se trata de sobrevivir, ¿sí? De cómo me gano el pan para poder sobrevivir, para poder alimentarme, de cómo gano los recursos para poder vivir, de cómo hago todo esto con el sudor de mi frente, con mi sufrimiento, con un esfuerzo permanente que parece no terminar. Y ahora lo que me dice la serpiente es que nosotros necesitamos aprender que a través de cada proceso personal, lo que necesitamos que sobreviva es aquello que alimenta nuestra fuerza vital. Y lo que necesitamos disolver con el fin de sobrevivir es todo aquello que de alguna forma está desgastando nuestra fuerza vital. Y precisamente la disolución de este tipo de cosas se alcanzan a través de la onda encantada del águila, porque todas esas cosas están constituidas por emociones que surgen en nosotros de la interpretación que nosotros hacemos de la interacción que tenemos con el mundo a través de nuestros cinco sentidos. Todas esas interpretaciones se traducen en emociones a través de nuestro cerebro. Y es la forma que toma esas emociones en nuestra mente lo que hace que nosotros incrementemos nuestra fuerza vital o desgastemos nuestra fuerza vital. Es por eso que con el tiempo, todas aquellas emociones que nosotros no logramos sanar para realmente llegar a ser disueltas, se convierten en obstáculos para nuestra propia vida, en enfermedades que nosotros vivimos a través de nuestro propio cuerpo, en malestares y sensaciones en nuestro sistema digestivo, en, en todo lo que sean sensaciones corporales que de alguna forma representen algún tipo de malestar para mí, en carencia de sueño, en falta de vitalidad, en cansancio corporal, ¿sí? Entonces hoy hemos hecho todo este recorrido para llegar a reconocer con mucha claridad el vuelo de esta águila, y esta águila desde arriba descubrió realmente cuáles eran todas sus emociones y ahora sabe cuáles son las que están llamadas a disolverse a través de los procesos de siembra, bajo los cuales nos vamos a ser más asertivos y bajo los cuales nos vamos a perfeccionar y que nos dijimos el día de ayer que debíamos implementar. Y esta es la mejor forma de divulgar lo que el instinto le está diciendo a nuestro cuerpo que necesita vivir, lo que el instinto nos está recordando al respecto de cuáles son las experiencias a nivel corporal que estamos llamados a seguir viviendo y cuáles son las que ya no estamos llamados a repetir. Hoy el águila voló muy alto durante este recorrido por la onda encantada del águila. Y ahora, desde arriba, ella en algún momento descendió para decidir qué iba a sembrar para ser más acertada. Y hoy es el día de tomar esa decisión que estás sembrando. Porque la serpiente siempre es un sello que nos invita a recorrer esta tierra palmo a palmo. Por eso ella se arrastra sobre el suelo. Porque recorre la tierra palmo a palmo. Porque la única forma de disolver estos instintos viscerales y reactivos que de alguna forma han controlado mi forma del comportamiento a través de los sentimientos que se han despertado en mí, es
volviendo a la tierra. Yo ya los vi, me elevé y los vi. Ahora necesito volver a la tierra para poder darme cuenta si he llegado a disolverlos o si aún siguen viviendo en mí y siguen afectando mi energía vital. Hoy vamos a comprobar a través de nuestras reacciones cuáles de esos instintos aún subsisten en mi forma de expresión y cuáles de esos instintos ya no aparecen y realmente hemos llegado al momento de la liberación. Nos dijimos durante esta onda encantada que necesitábamos reconocer exactamente cuál era el espejo que había lo que se había reflejado en nuestro espejo de la realidad. Y ahora en la vivencia de esa realidad creada, vamos a comprobar cuáles son los instintos que sobreviven, que subsisten y cuáles son los que ya pasaron por la etapa de la disolución y nos liberamos de su expresión. Hoy se juntan la serpiente espectral y en el tono espectral se junta con el animal de poder de este tono que es la serpiente y que ya nos dice, la serpiente tiene una propiedad muy importante que es es ser ectotérmica. Eso significa, la serpiente no puede disimular, no puede controlar su temperatura corporal. Nada en el organismo de la serpiente puede controlar su temperatura corporal. Por eso ella siempre toma la temperatura del medio en el cual está. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú internamente se calienta tu sangre, si algo en el ambiente exterior, perdón, calienta tu sangre, ella se va a calentar y tu instinto va a ser reactivo. Pero si tú realmente, sin importar lo que suceda afuera, esa emoción ya no se detona, tu sangre permanecerá fría, pero tú como ser humano no podrás camuflar esto. Y esa es lo que nosotros vamos a sentir en esta realidad de espejo que nosotros creamos, en lo que estamos viendo en nuestro mundo exterior. Si tu sangre se calienta, todavía tienes instintos para liberar y, y disolver. Si tu sangre no se calienta, es porque ya realmente terminaste el proceso de la disolución que te llevó a la liberación de esa emoción. Y eso no lo puedes fingir. Así que observa tu temperatura corporal. Hoy es un día para eso. No la controles, obsérvala. No intentes controlarla porque es inútil. Y con este mensaje, este gran espíritu, Dios, Padre, Madre Universal, fuente de todo pensamiento que nos ayuda a co-crear la realidad que estamos experimentando, en conjunción y unión con el centro de la conciencia planetaria, que sabe muy bien qué se ha liberado y qué no, en armonía, resonancia y amor con nuestro ser superior que hoy nos guía desde el doble poder de la fuerza vital. Hoy nuestro ser superior sabe muy bien qué y nos muestra muy bien que está consumiendo mi fuerza vital y que está alimentando y nutriendo mi fuerza vital. Hoy nuestro ser guía nos muestra con claridad la maestría del cuerpo, como el cuerpo nos muestra a través de sus reacciones, de sus sensaciones, de su bienestar, de su malestar, en todos los sistemas del cuerpo, en el sistema sanguíneo, en el sistema digestivo, en el sistema nervioso, cómo nos muestra él a través de todo su sistema y a través del funcionamiento de todo su sistema, cómo estamos nutriendo este almacén que es el cuerpo de energía vital y cómo en algunas oportunidades aún lo estamos maltratando. Hoy, con este doble poder de ver qué desgasta nuestra fuerza vital y qué la está alimentando, vamos a mover la energía del oculto que nos dice a través de nuestro linaje y a través de la humanidad misma, donde se sigue activando en nuestro linaje y en la humanidad ese guerrero cuyo impulso eléctrico no lo lleva a descubrirse, sino ese guerrero cuyo impulso eléctrico aún sigue habitando dentro del mundo de la lucha, dentro del mundo del miedo, y por eso lucha contra su realidad.
o por eso se esconde de ella. Hoy vamos a observar dónde creemos que el linaje familiar, especialmente nuestros padres, aún se esconden de las realidades que han creado, o dónde aún rechazan con vehemencia las realidades que ellos mismos han construido. ¿Dónde observo esto mismo? En la conciencia humana, donde la humanidad sigue enfrascada en las mismas luchas, sin reconocer que son realidades que ellos mismos han creado, o donde la humanidad sigue escondiéndose de las realidades que ha creado, sin darse cuenta que son ellos los que poseen las herramientas para deconstruirlas. Y nos preguntaremos hoy, ¿me dejo permear por esta información? ¿O esta información pasa a través de mi cuerpo, hoy en esta serpiente espectral roja, y se convierte en símbolo de un inconsciente que me sigue dominando? Un inconsciente que sigue actuando por mí sin que yo sea consciente de su naturaleza. Un inconsciente que sigue viviendo, que no logra ser receptivo a los mensajes que su ser superior le está enviando. Un inconsciente que siempre me está invitando a evadir el tiempo presente para no ver que yo repito esas mismas formas de lucha que en mi linaje estoy observando, que yo di cuenta de ellos a través de la historia de mis padres, a través de la historia de su linaje familiar que ahora es el mío, que ahora no, que siempre ha sido el mío, y a través de un linaje de humanidad que ahora siento como mío de verdad. ¿Cuáles son esas historias de miedo en las cuales o yo lucho o yo me escondo para evadir? Y que yo sigo evadiendo en mi momento presente, que yo sigo haciéndome el inconsciente de que no las veo, de que yo no soy el repetidor de estas historias, que yo no soy como una antena que sigue repitiendo lo mismo que la humanidad ya vivió, lo mismo que la historia de mis padres me muestra a nivel del uso de la energía. Recuerden que el guerrero es el encargado de hacer un uso impecable de la energía, y cuando este guerrero no ha sido capaz de hacer un uso impecable de su energía, esto se convierte en un desgaste de la fuerza vital. Y eso es lo que necesitamos ver hoy. ¿Qué me está desgastando la fuerza vital? ¿Cuáles repeticiones de cuáles historias de mi linaje familiar aún desgastan mi fuerza vital? ¿Y cuáles dejé de repetir y ya no desgastan mi fuerza vital? Hoy, esta serpiente espectral roja invita a mi alma a descubrir y a ver cuáles son las emociones que siguen siendo motor de todos estos obstáculos que le están impidiendo a mi fuerza vital sobrevivir y retroalimentarse permanentemente, sino que antes la desgastan. Hoy mi alma me pide que no evada la realidad creada, que todo este recorrido de 245 quines creó una realidad y ahora necesito recoger los frutos que esa realidad me está mostrando. Y parte de los frutos más importantes a recoger es reconocer cuáles son las emociones que aún desgastan mi fuerza vital y cuáles son las emociones que la alimentan. Es reconocer cómo la temperatura de mi sistema circulatorio, la temperatura de mi sangre se mueve y reconocer cuáles son las emociones que la mueven. Eso es recoger los frutos. Los frutos no significan que siempre voy a recoger el lado positivo o el lado bueno o el lado luminoso. Eso es lo que me ha dicho mi ego espiritualizado. Recoger los frutos es ver la realidad tal cual es y cómo interactúo yo con esa realidad. Eso es lo que necesitamos ver hoy. Recoger el fruto de cómo interactúo yo con esa realidad y cómo cambia la temperatura de mi sangre cuando interactúo con ella, para poder descubrir qué es lo que aún no se ha disuelto, tener claridad en eso y poder descubrir qué es lo que ya se disolvió y ya entró en la etapa de la liberación. Esa es la claridad a la que nuestra alma nos invita a llegar hoy. Y con esta información a nivel evolutivo, es importante que hoy observemos todos esos pensamientos que en lugar de ir a ver esa realidad y entender cómo estamos interactuando con ella y comprender cuáles son las emociones que aún
activan la temperatura de mi temperatura corporal, que los pensamientos me permitan hacer eso y cuáles son los pensamientos que no me permiten hacerlo, cuáles son los pensamientos que están evadiendo eso, cuáles son los pensamientos que me están diciendo controla la temperatura de tu sangre, en lugar de observa cuál es la temperatura de tu sangre, cuáles son los pensamientos que están oponiéndose a que yo descubra cuáles son las emociones de las cuales yo no me he liberado. Hay ciertos pensamientos que dicen, no, la mejor forma es no volver a hacer esto, la mejor forma es alejarme de esta situación, la mejor forma es no volver a esta casa, la mejor forma es no relacionarme con esta persona. Y todo lo que yo estoy haciendo son mecanismos de evasión para no sentir cómo la temperatura de mi cuerpo cambia, para no sentir las reacciones en mi cuerpo, para no darme cuenta lo que mi cuerpo me está mostrando a través de todas y cada una de las cosas que se despiertan en él. Entonces yo evado. Y hay pensamientos que me están llevando a esto. Hay pensamientos que me están diciendo, es mejor evadir la realidad que tú has creado. Y así tu temperatura corporal se mantendrá uniforme. Pero no es cierto. Simplemente estoy controlando todas las variables que podrían llegar a detonar una reacción que desgasta mi fuerza vital. Y de eso no se trata. Se trata de que yo recoja el fruto de eso, estando ahí, permaneciendo ahí. Cuando una persona te detona, trata de mantenerte el mayor tiempo posible a su lado para descubrir cuál es la emoción que está produciendo ese tipo de reacción en ti. Cuando una situación te da paz, trata de replicar esa paz en otras situaciones. Reconoce cuál es el proceso que tú has vivido para llegar a esa paz. Cómo llegaste a construir esa paz al interior de esa expresión y replica esa situación en otras circunstancias de tu vida. Encajemos este kin de la serpiente espectral roja al interior de la onda encantada a la cual pertenece como el kin que cierra el pulsar número 3, que es el pulsar eléctrico, donde nosotros, perdón, número 1, que es el pulsar magnético, donde nosotros primero nos dijimos al llegar al águila magnética azul, cuáles son todas aquellas emociones de víctima, verdugo o salvador que aún sobrevivían en mí, cómo las expresaba, cómo las vivía, qué dramas creaban, cómo se detonaban, ¿sí? Pero lo principal fue verlas. Esta águila elevó su vuelo para ver cuáles eran sus emociones, cuáles eran las realidades en las que estaba inmersa y qué emociones producían en ella esas realidades, porque esa es la forma de saber hacia qué dirección está cogiendo nuestra energía. Recuerden que nosotros vimos en esta onda encantada que existía un vector de la realidad y un vector de la emoción y que al ir del uno hacia el otro con esa regla que les enseñé de la mano derecha, yo estaba señalando hacia dónde iba mi energía, o sea, cómo estaba usando mi fuerza vital. Entonces, esa águila reconoció todas las emociones, qué realidades la detonaban, porque así descubrió en qué dirección estaba impulsando esa su energía. Descubrió que para ganar centro durante este moderador del equilibrio, él tenía que ver todos los potenciales que podía usar en esa dirección que la energía lo estaba impulsando, que estaba iluminando su camino ahí y que no era luz para su camino en esa dirección que estaba tomando su energía. ¿Sí? La energía bien usada se convierte en luz para tu camino. La energía mal usada se convierte en oscuridad para tu camino. ¿Sí? Entonces hoy necesitábamos en ese sol rítmico amarillo, descubrimos en nuestra realidad que realmente era una luz y era un potencial y que realmente estaba quitándote tu luz y tu potencial, ¿sí? Y ahora, en la serpiente espectral roja, vamos a ver con claridad que asumir el potencial de esta serpiente espectral roja significa ver con mucha claridad y permanecer en aquellas situaciones sin importar cuál era la temperatura corporal que se desataba en mí, que yo iba a estar ahí precisamente para ver eso.
Por eso no me alejo de las realidades creadas, no evado las realidades creadas, no lucho contra las realidades creadas, simplemente las vivo, simplemente estoy para aprender que debo sobrevivir a ellas, disolviendo en su interior aquellas cosas que detonan mi temperatura corporal de alguna forma, que detonan algún tipo de reacción que consume mi fuerza vital en esa estructura, en esa forma o en esa realidad que estoy viviendo. Y vuelvo y digo, hoy tenemos el potencial de ver cada reacción del cuerpo, cada sensación de malestar digestivo, cada sensación de malestar corporal, cada sensación de fiebre, cada sensación de desaliento, cada sensación de falta de energía, cada sensación de enfermedad, cada cosa a través del cuerpo. Asumo yo el potencial de verlo, porque al verlo puedo descubrir qué se ha disuelto y qué necesita disolverse. Vamos entonces hoy a mirar que a nivel del inconsciente es súper importante observar los procesos de siembra, ¿sí? Cómo cada proceso de siembra me ha llegado a vivir lo mismo en lugar de experimentar las cosas nuevas que el espíritu me está invitando a vivir. La serpiente es la que detona en mí las experiencias, la que me invita a vivir experiencias, la que me lleva a estar en contacto con mi cuerpo, con este vehículo del espíritu. La serpiente me invita a estar ahí, presente, a saber que el espíritu necesita del cuerpo para poder vivir este proceso terreno. Y por eso es que ella necesita sobrevivir. Por eso es que mi cuerpo necesita sobrevivir, para que el espíritu pueda seguir experimentando. Y la serpiente sabe escoger realmente cuáles son las experiencias que ya vivió y cuáles son las cosas que a nivel de la experiencia aún no ha vivido. Ya no vamos a rechazar experiencias como tampoco las vamos a repetir. Y eso es lo que aprendemos a través de los procesos de siembra. Los procesos de siembra están alimentando mi espíritu realmente, o estos procesos de siembra siguen siendo inconscientes. Y como soy inconsciente de lo que estoy sembrando, sigo repitiendo las mismas siembras, siembras que detonen en mí las mismas emociones. Siembras que son una repetición de los mismos dramas emocionales, siembras que no me están llevando a cosechar cosas diferentes que nutran el espíritu, ¿sí? Inconscientemente voy a tratar de no recoger el producto de esta siembra, o sea, de ver qué sigue calentando mi temperatura corporal y qué la mantiene neutra, y decir, estos son los frutos que yo recogí. Lo que me la sigue calentando es el fruto que me dice, tengo que sembrar algo para poder llegar a la disolución de esta emoción que sigue calentando mi cuerpo. O si ya mi cuerpo está neutro, ya reconozco que ese es un potencial, que el sol rítmico amarillo acá me está mostrando que es un potencial que yo ya puedo usar para impulsar mi proceso evolutivo, porque es un potencial que yo uso y que verdaderamente es luz en mí, porque ya no detona en mí emociones que consuman mi fuerza vital. Feliz día entonces hoy de esta serpiente espectral roja, que hoy ante toda situación, ante toda realidad creada, no la evadamos a través de la lucha o a través de la evasión de la cual yo me voy. Que desde el miedo yo no entre en estados de lucha o en estados de evasión, sino que yo decida permanecer en esa realidad creada para vivir y sentir la experiencia que necesito, a través de la cual necesito pasar y descubrir qué es lo que aún calienta mi sangre y qué es lo que ya la deja permanecer neutra. Un abrazo y un feliz día para todos.